Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues la semana apuntaba maneras. Decíamos que cuidado porque esta semana teníamos la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, en Europa, teníamos presentaciones de resultados muy, pero que muy importantes y por si solo con esto ya parecía que podía mover bastante a los mercados, pues encima ha salido la noticia de DeepSeek, de la IA china, hemos visto también bastante volatilidad en los mercados provocado por los aranceles, es decir, ha sido una semana en la que no nos hemos aburrido en prácticamente ninguna sesión y hemos visto una volatilidad espectacular. Cada vez que hablaba Trump veíamos subidas o caídas impresionantes en los gráficos. Por lo tanto, una semana totalmente trepidante. Todo esto lo vamos a comentar en la sección del comentario donde intentaremos explicar qué es todo lo que ha sucedido y os daré mi opinión, como os decía esta semana en los vídeos de los análisis diarios, de cuál pienso que es el verdadero riesgo que tiene ahora mismo la IA china y que quizás no se está poniendo ahí el foco. ¿Qué más vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues como todas las semanas veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo, veremos ese calendario económico que tenemos esta semana y además también esas acciones importantes que presentan resultados esta semana y veremos también esos datos interesantes que he sacado de Twitter y el resumen de los índices, cómo hemos cerrado el mes, porque decíamos que una semana totalmente clave porque cerrábamos el mes y las velas que dejasen mensuales iban a ser totalmente claves y como vais a ver estas velas van a dejar quizás en entredicho quizás la perspectiva que venimos viendo durante los últimos meses, así que va a ser un vídeo muy pero que muy interesante, así que venga, vamos al lío. Bueno, pues como os comentaba, ha sido una semana totalmente trepidante en los mercados, donde hemos visto una volatilidad espectacular, muchísima volatilidad, tanto con caídas como con subidas en los mercados, y es que han sucedido bastantes cosas esta semana que son las que han provocado que veamos esa volatilidad. Normalmente, pues nos conformamos con una noticia o con dos noticias que provoquen bastante volatilidad en los mercados, pero esta semana es que cada día era una historia diferente. Comenzábamos la semana con esa noticia, con la IA china, donde veíamos caídas espectaculares, ya que se pensaba que a lo mejor no iban a tener competencia las empresas de tecnología de inteligencia artificial en Estados Unidos y de repente les nace la competencia encima del principal enemigo económico de Estados Unidos, que es China. Es decir, esto provocó un revuelo muy fuerte y vimos caídas muy importantes en todas aquellas empresas que están relacionadas con la inteligencia artificial en Estados Unidos. Eso es lo que se ha vendido, que nace con mayor competencia, que además estamos viendo cómo ha conseguido algo parecido a lo que ahora mismo está ofreciendo OpenAI y además con unos costos muy pero que muy reducidos. Si lo comparamos, no me voy a meter a si una es mejor o peor o aquí o allá, porque ya son tecnicismos los cuales desconozco. Luego hemos empezado a ver cómo empezamos a ver un rebote, se empezaba a comentar que si al final esos aranceles no iban a ser tales, que no se iban a poner ya. Decía Reuters que a lo mejor sí, si se ponían esos aranceles iban a ser más adelante. Eso los mercados se lo tomaba muy pero que muy bien y veíamos un rebote, como decíamos, bastante importante. Luego teníamos esa decisión de los tipos de interés, empezamos a ver bastante volatilidad, subidas, caídas, según hablaba Powell, bueno, lo típico, y poquito a poquito nos íbamos recuperando y nos íbamos acercando a esa zona de máximos que habíamos visto hace unas semanas. Veíamos también esa presentación de resultados mixtos, había empresas que lo hacían mejor, otras peor. Bueno, al final, entre las que subían y las que caían, no afectaba demasiado y permitía a los índices, como decíamos, al S&P 500, volver a esa zona de máximos. Pero al final de la semana volvió a hablar Trump. Y Trump lo que dijo el viernes es que esa noticia que había dado Reuters y que decía que esos aranceles no se iban a poner todavía, que tururú, que se la habían inventado y que los aranceles entraban el día siguiente, el día 1 de febrero, y que entraban en México y en Canadá con un 25%. Y los mercados pasaron de una subida muy importante, donde estábamos viendo como el S&P 500 atacaba esos máximos que tenía por encima de la zona de los 6.120, a ver una caída importante, donde borraba toda la subida que habíamos visto en la última sesión y en parte de la semana. Por lo tanto, fue un jarro de agua fría al final de la semana. Y es que lo que venimos comentando en las últimas semanas, nos debemos acostumbrar a la volatilidad, porque ahora mismo el mercado se está moviendo a base de noticias. Noticia positiva, el mercado sube. Habla Trump, noticia negativa, el mercado cae. Aparece la IA china, cae la bolsa. Luego dicen que a lo mejor no es para tanto la IA china, y sube la bolsa. Es lo que tenemos ahora mismo, una volatilidad exagerada. La vuelta o el de rosca que se le puede dar a todo esto es que a lo mejor
Muchas veces también podemos pensar que se aprovecha esta volatilidad para distribuir las acciones que se han ido comprando anteriormente. ¿Por qué? Pues porque es muy sencillo. Sale una noticia muy mala, vendemos acciones, caen mucho, el inversor pequeño dice, ¡buah, esta es mi oportunidad, vamos a comprar acciones! Empiezan a comprar las acciones que otros están distribuyendo, vuelve a subir, noticia negativa, cae en la bolsa, venden los grandes sus acciones, los pequeños dicen, bueno, pues volvemos a comprar, vuelve a subir, fíjate el dinero que estoy ganando en un par de sesiones y luego al final, ¡pum!, te vuelve a meter otro castañazo. Así que mucho cuidado porque estos momentos de altísima volatilidad muchas veces se aprovechan para distribuir acciones y eso no sería una noticia positiva para los mercados, para pensar que estamos viendo un movimiento de consolidación y que se va a mantener en alza. Es decir, todo lo contrario, se suele dar esos movimientos tan volátiles en zonas de distribución. Es lo que me tiene con la mosca detrás de la oreja. Si encima a esto le sumamos lo que vamos a ver luego en el análisis técnico de los índices, pues vamos a tener que tener bastante cuidado. Por lo menos vamos a tener que ir con pies de plomo para pensar que a lo mejor este movimiento que estamos viendo no es positivo para los mercados y a lo mejor podemos ver un movimiento posterior que no nos guste demasiado. Y por último, en esta sección del comentario os voy a comentar lo que pienso que es lo que quizás le está gustando menos al gobierno, sobre todo de Estados Unidos, con todo este tema de la IA China. Ahora mismo lo que se está comentando por todos lados y el debate en lo que está es si esa IA China es mejor o peor que la de Estados Unidos, si cuesta menos o más que la de Estados Unidos o si en realidad le puede hacer competencia. Pero nos vamos a remontar un poquito atrás. Habíamos visto cómo Estados Unidos quería prohibir, en Estados Unidos de hecho creo que ya lo prohibió o está cerca, no lo sé, el TikTok en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque decía que a lo mejor a través de TikTok, que es una empresa china, el gobierno chino estaba cogiendo información de los estadounidenses a través de todo lo que recogía a través de esa plataforma y además también se podía pensar que podrían nutrir a una posible inteligencia artificial con todo ese contenido que se estaba subiendo en TikTok. Por lo tanto, consideraba el gobierno de Estados Unidos que esa aplicación de TikTok la tenían que desinstalar de todos sus móviles, tenía que estar prohibida en Estados Unidos. Ahí había miedo. Por lo tanto, quitamos a TikTok del panorama de todos los móviles que tenían en Estados Unidos. Y ahora, de repente, nace la IA China. Lo que nos venden, como decíamos, es que el problema, quizás el riesgo está en que le haga competencia. Pero lo que nadie está comentando es que a lo mejor a través de esa IA China, el gobierno chino también podemos ver que está recopilando datos de absolutamente todo el mundo. Si hemos considerado hace un par de semanas que TikTok no era bueno porque recogía datos, imaginaros lo que puede ser una inteligencia artificial que tiene ahora mismo instalado gran parte de la población de Estados Unidos y Europea en sus móviles o en su ordenador, donde le están preguntando absolutamente todo en materia a lo mejor de la vida diaria y de negocios a esa inteligencia artificial, y esa inteligencia artificial por detrás tiene al gobierno chino recopilando todos esos datos. Ahí está el verdadero problema, a mi opinión, ahí está el verdadero riesgo. ¿En qué? En que a partir de esa inteligencia artificial empieza a recopilar información que a lo mejor antes estaba recopilando de otras aplicaciones como TikTok, y como me la prohíbes, pues ya la cojo y te saco la inteligencia artificial china, que fue la aplicación más descargada en Estados Unidos el fin de semana pasado. Es decir, yo creo que ahí es donde está el verdadero riesgo, porque como venimos viendo en los últimos años y los últimos meses, la verdadera competición que tenemos ahora mismo entre Estados Unidos y China es la guerra por la información. De ahí que se note esa debilidad por parte de Estados Unidos prohibiendo ciertas aplicaciones que vienen del gobierno chino. Y ahora, pues se les ha podido ir de las manos con esta nueva inteligencia artificial que todo el mundo está descargando en su móvil. Es decir, no querías TikTok, pues ahora vas a tener inteligencia artificial, que es lo que más hype genera y que todo el mundo está instalando en sus móviles. Yo creo que ahí es donde está el verdadero riesgo o el verdadero temor que tiene Estados Unidos. Pero evidentemente parece que esa carta todavía no la han destapado, porque a lo mejor mostraría un síntoma más de debilidad frente a la economía china. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado. Evidentemente, ¿qué es lo que ha pasado en los mercados, en las bolsas? Pues que se estaba descontando que teníamos un sector tecnológico y de inteligencia artificial en Estados Unidos que era totalmente puntero, que nadie le hacía competencia, ni en Europa, ni en Asia, ni en ningún lado, y parecía que tenían ellos todo el mercado, y aparece una competencia china que encima parece que está cogiendo datos de OpenAI, es decir, han hecho lo que mejor hacen los chinos, replicar algo que funciona muy bien. Luego ya sabemos que al final lo acaban mejorando o lo igualan muchísimo. Entonces,
Ahí está el problema. En el momento que le han salido competidores a todas estas empresas de Estados Unidos que se pensaban que no iban a tener competidores nunca y que cotizaban como si solo estuviesen ellas en el mercado, pues ahora llegan los problemas. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaban descontando unos beneficios futuros que ahora no son tales si nace competencia. Evidentemente de España, pues vemos que no vamos a ser punteros nunca en inteligencia artificial, todo lo contrario, pero de otros mercados como el asiático, pues les puede salir competencia, que encima son sus principales enemigos económicos. Por lo tanto, esto es lo que ha provocado tanto revuelo en los mercados. Pero cuidado con esa vuelta de hoja que le hemos dado, esa información que podría estar sacando el gobierno chino a través de la inteligencia artificial que todos, gran parte de los americanos están instalando en sus móviles y también los europeos. ¿Lo querían capar por un lado? Pues toma, aquí tienes la respuesta y te meto la inteligencia artificial para que toda tu población se la descargue y me esté nutriendo de información. Por lo tanto, veremos a ver, porque es que encima parece que con lo que ha dicho Powell de los aranceles, a final de semana ya parece que nos hemos olvidado un poquito de lo de la inteligencia artificial. Pero cuidado, porque el primer modelo que han sacado DeepSeek es el R1. Si es R1 es porque probablemente dentro de poco saque el R2, poquito después el R3, luego el R4 y luego el R5. Es decir, esto que puede provocar de nuevo volatilidad en los mercados. Sale una nueva versión y dicen, buah, pues la ha mejorado, ya es mejor que esto en ChatGPT, bueno, pero igual, lo que sea. ¿Y qué provoca? De nuevo, una revolución en los mercados. Por lo tanto, cuidado porque no solo con lo que diga Trump, sino por parte de la IA china es bastante probable que sigamos viendo bastante volatilidad en los mercados. Así que no queda otro remedio que acostumbrarse a este nuevo mercado de altísima volatilidad. Bueno, pues como os había comentado esta semana, este domingo también, aparte de este vídeo que estamos viendo ahora del resumen semanal, vamos a tener un vídeo exclusivo para todos aquellos que sois miembros del canal. ¿Qué vamos a ver en ese vídeo? Pues vamos a ver qué es la pregunta, podríamos decir, para resumirlo, qué nos vamos a tener que hacer en los próximos meses, los próximos años, ahora mismo ya, si queremos comprar acciones que para añadir a nuestra cartera. Va a ser un punto clave a la hora de manejar nuestras inversiones, porque el entorno evidentemente está cambiando a la hora de invertir y debemos de tener en cuenta ese punto clave para hacer nuestra cartera, porque quizás si no a lo mejor nos puede jugar alguna que otra mala pasada. Así que todos los que sois miembros del canal, que sepáis que ya tenéis ese vídeo disponible para todos vosotros, y los que no sois miembros del canal y os interese todo este contenido exclusivo, que sepáis que con una cuota muy pero que muy pequeña todos los meses también tenéis disponible todo este contenido exclusivo. Así que nos vemos pronto. Y bien, vamos a comenzar con ese calendario económico que tenemos esta semana. Vais a ver datos macro bastante interesantes, quizás sobre todo esta semana, a lo mejor no tanto para mover a los mercados, pero sí para comprobar de nuevo cuál es la situación económica que tenemos en Europa y también veremos algún dato interesante en Estados Unidos. Fijaros cómo comenzamos la semana con los PMIs manufactureros en Europa. Son datos que ya venimos viendo en los últimos meses, que están bastante deteriorados en Europa, que nos marcan claramente recesión porque están por debajo de la zona de 50, pero como ya venimos viendo también, el mayor peso ahora mismo en la economía le tiene el sector servicios. Y ahí que todavía estamos viendo cómo parece, digo solo parece, que la economía europea se mantiene bien. ¿Por qué? Pues porque parece que el sector servicios todavía está fuerte. El industrial manufacturero está escacharrado. Con los PMIs lo podéis ver. Y esta semana, fijaros cómo comenzamos el lunes, a primera hora de la mañana, en España, en Francia, en Alemania, en el europeo, con esos PMIs manufactureros. Luego, ¿qué tendremos? El IPC de la zona euro. Hay que tener en cuenta que a finales de esta semana hemos tenido los IPCs de Alemania y de Francia, y eran datos que se encontraban la mayoría de ellos por debajo de lo esperado. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la economía europea no está bien. También teníamos datos del PIB en Alemania y veíamos que de nuevo seguía en recesión. Es decir, la principal potencia europea, el principal motor europeo está en recesión. Si está en recesión es muy complicado mantener los precios altos. La tendencia va a ser que se vayan reduciendo esos precios para quizás incentivar a la demanda. Por lo tanto, es probable que a lo mejor estos datos del IPC en la zona euro también se encuentren por debajo de lo esperado. Veremos a ver. ¿Qué más tenemos? Pues a mediodía, fijaros como tenemos el PMI manufacturero de Estados Unidos, que por la previsión parece que vuelve a recuperar la zona de 50. Sería positivo para pensar que se reactiva de nuevo el sector manufacturero en Estados Unidos y que va a ser un punto a favor para continuar pues
con esa situación en la que parece que se mantiene todo de forma positiva en Estados Unidos. También tendremos el manufacturero del ISM a las 4 de la tarde, también muy relacionado, dato interesantísimo. Si nos vamos ya a la sesión del martes, fijaros que lo único que tenemos son las encuestas del JOLTS de ofertas de empleo en Estados Unidos. Luego vamos a tener a final de semana, como vais a ver, también más datos del empleo bastante importantes. Si nos vamos ya a la sesión del miércoles, pues fijaros que aquí tenemos los PMIs de servicios en Europa, en España, Francia, Alemania, en la zona euro. Es decir, aquí está la clave, como venimos comentando las últimas veces que se han publicado estos datos. ¿Por qué? Porque yo creo que hasta que no se deterioren de forma clara el sector servicios en Europa, pues no van a decir claramente que la economía, pues a lo mejor se está deteriorando. Lo que dijo el otro día, por ejemplo, Lagarde, es que bueno, que estamos un poco débiles, pero que parece que nos vamos a ir recuperando poco a poco, a no ser que coja a Estados Unidos y ponga aranceles a Europa, que ahí sí que nos va a ir fatal. Dijo Trump el viernes que es probable que Europa pues tampoco se salve de esos aranceles. Por lo tanto, pues a lo mejor es algo que ya se sabía desde Europa y dicen, bueno, pues si nos va mal, que todo apunta a que nos va a ir mal, la culpa es de Estados Unidos porque nos ha puesto aranceles. A lo mejor sin aranceles nos va igual de mal o peor. Fijaros como a las 2:15 de la tarde, la sesión del miércoles, también tendremos el cambio del empleo en agrícola, datos del empleo, como decíamos, luego tendremos más. A las 4:15 de la tarde, el PMI de servicios. Ojito con este dato porque anteriormente había sido bastante positivo y eso parecía que podría ser un punto a favor para que la economía, como decíamos antes también, se mantuviese bastante fuerte, pero fijaros cómo la previsión de este mes es bastante reducida respecto a lo que veíamos el mes pasado. Es decir, ojito, no sea encima peor que la previsión y esto el mercado se le empieza a tomar bastante mal, porque también el sector servicios es muy importante en Estados Unidos ahora mismo. El PMI manufacturero del ISM, es decir, va relacionado exactamente con lo mismo. Si nos vamos a la sesión del jueves, pues ¿qué tenemos? Pues como todos los jueves, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, que como ya venimos contando, últimamente no provocan ningún movimiento porque se suele mantener justo en lo previsto, un poquito para arriba, un poquito para abajo, sin grandes movimientos. Un dato importante también son las ventas minoristas que tendremos en la zona euro el jueves. ¿Por qué? Por lo que decimos siempre, el consumo es el que mantiene la economía a flote. Si empezamos a ver que las ventas minoristas empiezan a deteriorar, señal bastante negativa. Que se mantienen, aunque sea en un crecimiento bastante débil, pues bueno, estamos ahí entre Pinto y Valdemoro. Y si nos vamos ya a la sesión del viernes, pues aquí tenemos quizás los datos más importantes en materia de empleo, sobre todo en Estados Unidos. Tenemos los ingresos medios por hora, clave para detectar si puede haber un aumento de la inflación por parte del empleo. Fijaos cómo tenemos también las nóminas no agrícolas, tenemos también la tasa de desempleo, que el mes último que se publicó fue bastante positivo porque se esperaba que fuera del 4,2 y se situó en el 4,1, es decir, aquí vimos también un punto a favor. Vamos a ver si este mes se sigue manteniendo y no tenemos prácticamente nada más. Tenemos las nóminas privadas no agrícolas también, es decir, datos del empleo a final de semana en Estados Unidos, pero hasta ahí llegaríamos con el calendario económico. Vámonos al calendario de resultados. Fijaros, la sesión de lunes, pues poquita cosa. Ni el lunes ni los viernes suele haber datos de resultados de empresas que sean bastante relevantes. Suelen estar a mitad de semana. Fijaros cómo, si nos vamos a la sesión del martes, tenemos a Alphabet, es decir, a Google, tenemos Pepsi, AMD, es decir, empresas que ya tienen un poder mayor dentro de la bolsa de Estados Unidos. Si nos vamos a la sesión del miércoles, fijaros que tenemos Walt Disney, Qualcomm, es decir, también empresas importantes. Fijaros cómo el miércoles también tenemos los resultados del Banco Santander. Esta semana, cuando se han presentado los resultados del BBVA, han sido muy positivos, lo típico que venimos viendo en los últimos trimestres. Que si baten récords, patatín, patatán, subida muy importante y luego parece que se ha ido debilitando un poquito. Y normalmente los resultados de los bancos suelen ir todos en la misma tónica. Si son buenos, los primeros, luego el resto suelen ser bastante buenos. Y si son malos, son malos. Es decir, en principio podría parecer que los resultados del Santander pues también puedan ser positivos como los del BBVA. Y si nos vamos ya a la sesión del jueves, pues fijaros que tenemos los resultados de Amazon. Y con esta última presentación de resultados, pues sería con el que acabamos los resultados más importantes esta semana. Y no es para menos. Por los resultados de Amazon, pues también puede provocar bastante movimiento. Y además, es una de las empresas de Estados Unidos que presenta resultados que aparte que puede mover bastante a los mercados, pues que quizás también nos hace o nos muestra muy bien cuál es la situación de la economía en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que Amazon está totalmente enfocado al consumo minoritario, es decir, de las familias, y ahí es donde se nota la sensación del mercado.
si vemos que Amazon sigue bastante fuerte, que tiene muchos ingresos, que hay muchas ventas y toda esta historia, sigue mostrando que la economía es fuerte. Si estas empresas que están relacionadas con el consumo se empiezan a deteriorar, pues es cuando a lo mejor nos da señales de que la economía de Estados Unidos también se empieza a deteriorar. Y bien, vamos a continuar con esos datos interesantes que he sacado de Twitter esta semana y que reflejan muy bien lo que hemos vivido en los mercados durante cada día de esta semana. El primero de ellos, pues fijaros, es lo que vimos en la última parte de la sesión del viernes en Estados Unidos, cuando veíamos que el S&P 500 atacaba la zona de máximos. Salió Trump y dijo que cuando había dicho Reuters que no iban a poner aranceles todavía, que se lo habían inventado y que los aranceles entraban el día siguiente, el 1 de febrero. Es decir, le tapó la boca y dijo, aquí mando yo. Esto que provocó unas caídas muy importantes en el S&P 500, que pasaban de estar prácticamente en máximos a acabar viendo una caída importante al cierre de la sesión. Y fijaros lo que se nos dice en este tweet, es que en solo 20 minutos se perdieron 400 billones de dólares. Billones con B. Por lo tanto, esto no es moco de pavo. Y luego continuó corrigiendo, por lo tanto se acabaría perdiendo más. Vamos con el siguiente de los datos, que también pues va relacionado con lo mismo. Esta semana veíamos a principios de la semana una caída espectacular en Nvidia. Una caída en la que a mí me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo que ha habido muchísima gente que estaba diciendo, buah, es una oportunidad maravillosa para comprar Nvidia, porque ha caído y vamos a ver que luego se recupera a nube. Bueno, el caso es que Nvidia perdió 465 billones de dólares con la caída que veíamos este lunes. Y es que el problema ha sido que parecía que rebotaba, pero como veíamos los análisis diarios el jueves, luego ha vuelto a retroceder, ya ha continuado corrigiendo. Por lo tanto, pues esa caída se ha mantenido y de momento no tenemos atisbos de recuperación en Nvidia. Esto tampoco es moco de pavo. Una caída espectacular en Nvidia, que podríamos pensar que es la punta de lanza de toda la subida que estamos viendo en Estados Unidos en los últimos años. El siguiente de los gráficos también es muy interesante. Recordad lo que estábamos diciendo antes, que muchas veces esos movimientos tan volátiles en las bolsas, después de una subida importante como la que veníamos viendo durante el año 2024, se puede llegar a aprovechar quizás para aquellos grandes inversores distribuyan esas acciones que han ido comprando antes de la gran subida a través de noticias, poca volatilidad, caídas, el inversor pequeño dice, buah, esta es la mía para entrar, comprar y que veamos este año otra subida del 20 y pico por ciento en el S&P 500. Pues fijaros lo que estamos viendo en este gráfico, lo que nos dice José Luis Cárpatos, que es la mayor entrada de inversores particulares en 2 años. Es decir, cuadra perfectamente con que, con todo este movimiento, con toda esta volatilidad que llevamos viendo en todo el mes de enero, lo que ha entrado es el inversor particular aprovechando esas caídas para entrar al mercado y que no se les escape ese supuesto tren, es decir, FOMO. Vamos con el siguiente de los gráficos, que este es muy curioso. También lo comentábamos antes en la sección del comentario y decíamos, hemos visto cómo esta semana se ha publicado el dato del PIB, el nuevo dato del PIB en Alemania, y vemos cómo un trimestre más se encuentra en recesión. Es decir, vemos cómo el PIB en Alemania se sigue reduciendo, es decir, estamos en recesión. Mientras tanto, hemos visto al DAX en máximos y fijaros lo que dice Deutsche Bank. Dice que espera un 7% más de subidas este año en el DAX. ¿Se puede llegar a dar? Perfectamente se puede llegar a dar. ¿Se puede llegar a dar viendo Alemania cómo se mantiene la recesión económica? Evidentemente se puede seguir dando, pero el mercado luego lo acaba ajustando. Eso tenerlo muy en cuenta. El mercado siempre lo acaba ajustando. Y cuanta mayor sea la distorsión, puede que más grande acabe siendo la caída. Y vamos con el último de los gráficos, que este ya más es en el largo plazo, podríamos pensar. Y lo que nos dice Lance Rover es que la última vez que habíamos visto cómo en 2 años consecutivos la mayoría de las acciones de Estados Unidos habían obtenido una rentabilidad menor que el S&P 500, la última vez que habíamos visto esto fue en el año 2000, justo antes de las caídas que vimos por la crisis.com. Y dice que él nos haga conclusiones. Pues bueno, yo tampoco voy a sacar conclusiones, sacarlas cada uno de vosotros. Vamos a continuar con el análisis de los índices. Como decíamos la semana pasada, esta semana que hemos visto ahora pues era totalmente clave porque teníamos cierre mensual y después de ver las velas que habíamos visto en diciembre, esas velas mensuales, pues
Teníamos muchísimas dudas porque eran velas bastante negativas y que nos hacían pensar que a lo mejor estábamos formando un techo en el mercado y que por eso la vela que dejase este mes iba a ser totalmente clave para ver si lo que hemos visto en diciembre era un engaño y este mes podríamos mantenernos al alza y que nos marcase que los siguientes meses podían ser bastante alcistas, o si por el contrario, como decimos, podríamos encontrar un techo en el mercado. Así que vamos a ver qué ha acabado sucediendo. Sobre todo vamos a ver cómo hay bastante diferencia entre lo que podemos apreciar en el corto plazo y en los gráficos más a largo plazo. Vamos a comenzar por el IBEX 35 como cada semana y fijaros cómo ha sido una semana súper alcista. Fijaros cómo ya la sesión del martes conseguíamos romper esos máximos que veíamos en diciembre y eso la verdad que nos abría la puerta a seguir manteniéndonos al alza. Fijaros que la subida fue vertical durante toda la semana hasta la sesión del viernes, cuando ya empezamos a notar algo de debilidad. Sí que es verdad que aquí en esta vela no está recogido, cuidado, la caída que veíamos en la última parte de la sesión de Estados Unidos, nos va a pasar lo mismo en el DAX, porque si hubiera estado recogido probablemente hubiéramos hecho una envolvente bajista, se puede ver en el gráfico de los futuros del IBEX 35. Por lo que tenemos aquí, pues bueno, es una vela de debilidad, lo que veíamos en la sesión del viernes, pero fijaros cómo el cierre todavía se mantuvo sobre la banda superior de Bollinger, es decir, podemos pensar que todavía se puede mantener la tendencia alcista. ¿Que podríamos ver una corrección a principios de esta semana? Sí. ¿Hasta dónde? Pues a lo mejor hasta la media móvil de 6 sesiones, que está a los 12.236. Pero mientras no la perfore, a cierre, esto es muy importante, a cierre, podemos pensar que es una simple corrección para seguir marcando nuevos objetivos por arriba. Además, fijaros cómo en la sesión del viernes hubo poquito volumen. El revuelo vino en la última parte de Estados Unidos, que no cotizaba Europa, pero por lo que vemos en Europa, la caída en el IBEX 35 vino provocada por muy poquito volumen. Como decimos, en el corto plazo sí que es verdad que puede dar continuidad a esta corrección, con lo que vimos en Estados Unidos, pero puede que simplemente sea una corrección y nada más si no pierde la media de 6 sesiones. Si se calienta un poco más, podría volver hasta la zona de los 12.000 puntos. Yo creo que sea una corrección incluso totalmente sana, una zona anterior de resistencia que ahora la consolida como soporte y a partir de ahí seguir manteniéndonos al alza. Lo que pasa es que como la subida ha sido tan vertical, pues a la caída pues también podría ser bastante importante. El riesgo estaría en perforar la zona de los 12.000 esta semana. Ahí sí que sí nos marcaría que quizás este movimiento de aquí ha sido una ruptura en falso. Y eso sería muy mala señal, ya más en el medio plazo. Si nos vamos a gráfico semanal, pues fijaros cómo seguimos dando continuidad a la divergencia que venimos viendo desde septiembre, pero fijaros cómo esta semana hemos marcado un nuevo máximo creciente respecto al pico que veíamos en diciembre y eso es buena señal. Eso puede ser una señal de que tiene fortaleza de nuevo y que puede seguir manteniéndose al alza, pero necesitamos la confirmación esta próxima semana. Y además fijaros como el cierre fue muy positivo, muy cerca de la parte alta de la vela semanal, y por encima de la banda superior de Bollinger, dando la sensación de que con esta vela se pueden empezar a abrir de nuevo y mantener la subida. Pero como decimos, esto se debe confirmar esta próxima semana porque ha dejado muchas dudas Estados Unidos al cierre semanal. Y en el gráfico mensual, pues vela espectacular, la que hemos acabado viendo. Quizás esa vela que necesitábamos para pensar que podríamos seguir manteniéndonos al alza en los próximos meses. Una vela muy alcista, donde no hemos visto divergencia y mira que era complicado. Nos hemos ido de nuevo por encima de la zona 70, es decir, marcando bastante fortaleza, por lo tanto, maravillosa la vela mensual del IBEX 35. Lo normal después de ver este tipo de velas es que a lo mejor, aunque veamos que la vela del mes siguiente no es tan fuerte porque tenemos poco recorrido ya hasta la banda superior de Bollinger, es que se mantenga al alza. Y digo que es lo normal, porque viendo la volatilidad que tenemos ahora mismo en las bolsas, en el mercado, pues cualquier cosa puede pasar, pero el análisis técnico es lo que nos iría marcando. Fijaros, por aquí vimos algo parecido, subida importante, movimiento lateral y repunte con mucha fuerza al alza, y luego se mantuvo un poquito al alza, pero no vimos una corrección importante. ¿Por qué? Porque la vela era muy alcista y ahora podemos estar en una situación bastante parecida. Fijaros cómo hemos superado los máximos que teníamos en 2010 y los máximos que teníamos en 2015. Es una subida muy importante. Por lo tanto, como digo, esto nos abre la puerta a que si vemos que el siguiente mes se mantiene y no vemos una catástrofe en el IBEX 35, pues nos puede esperar un mes, por lo menos la primera parte, bastante positivo. Vamos a seguir con el DAX. Y fijaros cómo, pues aquí, la semana pasada lo que planteamos es que quizás podríamos ver una corrección. En un primer momento deberíamos vigilar la zona del gap y mantenerse sobre la media de 6 sesiones. Y fijaros cómo es lo que pasó. Nos fuimos hasta la zona del gap, la sesión del lunes, donde hubo ese susto bastante importante, pero luego se recuperó muy bien. Fijaros la vela de vuelta,
eso es muy positivo, que nos marcaba que la semana iba a ser alcista y se mantuvo al alza. ¿Cuál es el problema que tenemos en el DAX ahora mismo? Pues que fijaros que tampoco viene reflejada la caída que veíamos en Estados Unidos, es decir, podemos ver una corrección. Zona objetivo, en caso de ver esa corrección, pues yo creo que podría estar por aquí, en la zona es 21.460 y hay que respetar a cierres a media móvil de 6 sesiones. Mientras no perfore esa zona, yo estaría totalmente tranquilo. Si la perfora, pues nos podríamos ir de nuevo a la zona del gap por aquí y a partir de ahí volver a repuntar. Y la clave podría estar aquí, en este pico que veíamos en la sesión del 24 de enero. ¿Que lo supera? Continuidad alcista. ¿Que no lo supera? Cuidado, porque nos podría quedar más corrección. ¿Hasta dónde? Hasta los 20.500, donde estaba el antiguo máximo que veíamos en diciembre. En esa zona podría encontrarse con la media de 70 y mientras no la perfore, al igual que veíamos en noviembre, podría dar continuidad a la tendencia alcista. En el gráfico semanal, pues fijaros que la vela también fue muy positiva, mucha fortaleza, RSI en 75, cierre por encima de la banda superior de Bollinger, una vela con un cuerpo verde entero prácticamente, es decir, muy alcista también la vela semanal, con un aumento del volumen también, es decir, no vemos ninguna señal de debilidad ahora mismo en el DAX. En el gráfico mensual, pues fijaros, la vela impresionante, impresionante. Está en 77 el RSI, una vela súper alcista, también cierre prácticamente máximo, es un cuerpo verde enorme. Esto es una vela de clarísima fortaleza. De clarísima fortaleza. Es muy complicado después de ver este tipo de velas que los siguientes meses veamos una corrección importante. Hay que tener en cuenta también que cuando el análisis técnico nos marca algo tan claro como es la vela que nos ha dejado este mes, de que tiene muchísima fortaleza, si luego no vemos que acompaña a esa fortaleza, ese movimiento tan claro, se suele considerar como que es una señal en falso. Y cuando vemos señales en falso, luego el movimiento posterior suele ser muy brusco. Esto para que lo tengáis en cuenta en caso de ver también una catástrofe, a lo mejor que no tiene pinta, en febrero en el DAX. Pero lo normal es que siga manteniéndose al alza de momento con la vela que hemos visto este mes. Si nos vamos al Dow Jones, pues la situación ya empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque sí que tiene recogida la última caída que veíamos en la sesión del viernes. Fijaros, en el Dow Jones la vela que vimos el viernes es feísima. Es una vela envolvente a las 3 velas anteriores. Una vela donde nos habíamos ido de nuevo a alcanzar esos máximos históricos que habíamos visto en diciembre y a partir de ahí una caída muy importante. Como decimos, una vela envolvente bajista de las últimas 3 velas. Lo positivo que se mantiene sobre los 44.480 aproximadamente, que es donde están los máximos de noviembre. Y a partir de ahí podríamos ver una subida. Pero a mí esta vela no me gusta, que vimos el viernes. Por lo tanto, pues no hay que descartar la opción de volver ahora mismo hasta la media de 70 sesiones. Que la consolide como soporte y a partir de ahí volver a repuntar con mucha fuerza al alza. ¿El riesgo dónde estaría? En volver a perforar la media de 70. ¿Por qué? Pues porque nos daría la sensación de que ha sido una ruptura en falso, esto que hemos visto por aquí, de nuevo para alcanzar la zona de máximos, y que vamos a corregir de nuevo y daríamos continuidad al movimiento lateral que llevamos viendo desde noviembre. No se rompería nada de momento, porque tenemos un movimiento lateral muy largo, ahora se va a ver mejor en el mensual y en el semanal, pero sí que es verdad que nos marcaría que podemos seguir el movimiento lateral. Y ahora como estamos en la parte alta, pues podría venir una caída bastante importante. Vamos a ver el gráfico semanal y fijaros que la vela es feísima. ¿Por qué? Porque es una vela en la que hemos intentado irnos a máximos y al final ha dejado una mecha bastante larga por arriba. Estos son ventas, perdón, y al final el cuerpo ha sido muy pequeñito. Y fijaros el volumen, espectacular. Cuando vemos un volumen así, cuando nos ha dejado una mecha muy larga por arriba, nos indica que han entrado muchísimas ventas. Y eso es mala señal, eso es señal de distribución. Van picando, pensando, venga, nos vamos a máximos, alcanzando los máximos históricos y soltamos de golpe. Y entra muchísimo volumen. ¿Qué decíamos? Que además necesitamos esta semana que diésemos continuidad a la subida en el Dow Jones para volver a ver ese cruzo del alza en el MAC que nos marcase señal de compra. ¿Hemos visto una subida esta semana? Sí, pero muy pobre, 0,27%. Por lo tanto, en el semanal lo único que nos marca es que podemos seguir el movimiento lateral y no se ha roto nada. En el mensual, pues fijaros que apuntaba bastante bien, porque podríamos llegar a ver una vela que parecía que podría ser una envolvente, no del todo porque no cubría entera la del mes anterior, pero podría ser una vela muy positiva de irnos a máximos y alcanzar unos máximos este mes, pero dejó dudas a final de mes. Y ahí que ha dejado un cuerpo más chiquitito que se queda dentro del cuerpo de la vela anterior. Por lo tanto, continuidad lateral, es decir, no tenemos ninguna señal clara ahora mismo en el Dow Jones de ruptura al alza. La sesión del viernes lo estropeó absolutamente todo en esa última parte. En el Nasdaq, pues fijaros, situación
bastante curiosa. Aquí ha cumplido al 100% lo que planteábamos la semana pasada, que decíamos, se ha ido a máximos, es una zona de resistencia, podemos ver una corrección, irnos hasta el techo del canal bajista que habíamos visto y a partir de ahí tocar la media 70 y volver a repuntar. Es que era tal cual. ¿Qué pasa? Que no esperábamos que solo viese una sola sesión, pero lo vimos en la sesión de lunes, cayó justo hasta esa zona objetivo y volvió a repuntar. Y vale, aquí nos frotábamos las manos y en la sesión del viernes, antes de ver esa caída, nos frotábamos las manos. ¿Por qué? Porque había sido un movimiento perfecto, volver hasta la base del techo del canal, consolidarlo como soporte y volvíamos a repuntar con muchísima fuerza. ¿Cuál es el problema? Que la vela que dejó el viernes es una clara vela de rechazo. Y lo que nos puede estar marcando este simple rebote es que nos hemos ido a alcanzar el gap que había dejado abierto como objetivo, cerrarlo y volver a corregir. Y si hace ese movimiento puede poner en riesgo, ahora sí que sí, el techo del canal bajista. Y si rompe el canal bajista de nuevo a la baja, perforaría la media 70 y sería una señal malísima, pero malísima. Por lo tanto, cuidado. Vamos a ver el gráfico semanal también, fijaros la vela, claramente indecisión, que nos marca que seguimos un movimiento lateral. La pega el altísimo volumen, con esta mecha por arriba, que nos marca que aquí han entrado ventas. Mala señal. En el gráfico mensual, pues bueno, podríamos pensar que ha sido positiva, y de hecho esta vela, si el mes pasado hubiéramos visto una vela normalita, indecisión, podríamos pensar que bueno, se ha ido manteniendo al alza poco a poco, pero el problema, y lo que decíamos la semana pasada, es que la vela mensual del mes pasado de diciembre iba a pesar mucho y que iba a ser muy complicado que nos mantuviésemos al alza. ¿Por qué? Porque había sido una vela clarísima de rechazo. Y fijaros cómo, aunque apuntaba muy bien, pues al final el cierre de este mes nos ha marcado una vela de indecisión. Por lo tanto, pues al final esa vela, como decíamos, ha acabado pesando. ¿Que sigue estando bastante fuerte en el Nasdaq mensual? Pues sí, clarísimamente está en 75, el RSI es una fortaleza clarísima la que tiene ahora mismo. Pero ojito porque esta vela pesa de diciembre, lo hemos comprobado en enero, y la vela que ha dejado en enero es de movimiento lateral. Y en el SP500, pues fijaros cómo una situación idéntica a la del Nasdaq. Decíamos, podemos volver hasta el techo del canal bajista, consolidarlo como soporte y volver a repuntar. Fijaros, lo tenemos marcado la semana pasada. Llegó hasta esa zona la sesión de lunes, volvió a repuntar, aquí nos frotábamos las manos, nos acercamos a máximos, la ruptura puede ser espectacular, para un repunte muy fuerte, pero ¿qué pasó? Pues el chaparrón de última hora en Estados Unidos, y vela malísimo, pero malísimo. ¿Dónde se ha frenado ahora? En la zona de 6030, una zona de soporte. Antes de resistencia, luego de soporte, resistencia, resistencia y una zona clave. Si la perfora esta semana, a principios de esta semana, pues podríamos volver al techo del canal bajista y sería una señal muy negativa, como decimos en el Nasdaq. ¿Por qué? Porque podría haber sido un simple rebote para cerrar el gap y continuar corrigiendo. Y si pierde el canal bajista, perderá la media de 70, volveríamos a entrar en ese canal y la caída podría llegar a ser muy importante. La clave es que está ahí, en no perder los mínimos que veíamos los 5.800 aproximadamente. Bueno, eso lo vamos a ver mejor en el gráfico semanal, que lo vais a ver mejor. Vamos a coger el gráfico semanal. Fijaros, vimos la corrección y volvimos a repuntar. ¿Qué hemos formado en el repunte que veíamos hasta la semana pasada? Pues que se formaba una divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Por qué decía que la clave estaba en los 5.800 puntos? Porque es donde está la base de ese gap. Antes decíamos que estaba a los 5.700 aproximadamente porque estaba el techo anterior, pero ahora se ve claramente que está a los 5.800, 5.780 aproximadamente. Si esta semana, en las próximas semanas, vemos que corrige y perfora esa zona, se activaría esta divergencia y nos vendría una caída muy fuerte, probablemente. Quizás a buscar la media de 70. Y ahí se podría calentar muchísimo la situación del SP500, mucho cuidado. Y la vela que ha dejado esta semana, en mi opinión, es malísima. Un cuerpo al final muy pequeño, una mecha bastante larga y un volumen brutal. La cantidad de ventas que ha entrado esta semana ha sido impresionante. Es muy mala señal. Muy mala señal. Por lo tanto, veremos a ver qué acaba sucediendo. Y en el gráfico mensual, pues bueno, podemos pensar que hemos cerrado por encima del cierre que veíamos en el mes de noviembre, eso puede ser positivo, pero hubiera sido maravilloso cerrar en máximos del mes, en la zona de 6.100, 6.120. ¿Por qué? Porque habríamos alcanzado un nuevo máximo con bastante claridad y aunque tuviésemos una divergencia, pues todavía, pues bueno, vemos que ha cerrado en máximos y que no hay dudas. ¿Cuál es el problema? Que como tenemos dudas en el corto plazo, esto lo que nos está marcando es que a lo mejor vienen correcciones. Si vienen correcciones y empezamos a perforar el suelo de esta divergencia, pues sería malísima señal, pero malísima señal. Por lo tanto, pues bueno,
Luego veremos las conclusiones que podemos sacar de todo, pero tengo muchísimas dudas ahora mismo con lo que pueda llegar a pasar. Vamos a ver el Bitcoin. Lo que decíamos es que la clave del Bitcoin está en analizarlo en gráficos mensuales y semanales, porque es donde vamos a coger la mejor perspectiva. Fijaros como el cierre, pues bueno, podemos pensar que ha sido positivo, pero lo mismo que decíamos en el Nasdaq y en el SP500. La vela de diciembre iba a pesar y ha pesado. Y ha impedido seguir manteniéndonos al alza. ¿Que se mantiene en zona del RSI interesante con fortaleza? Sí. ¿Que hemos cerrado en nuevos máximos el mes? Sí. Pero esta vela pesa y puede que siga pesando. En el gráfico semanal, pues fijaros cómo se ve claramente que seguimos en ese movimiento lateral. Claramente. Y el RSI en la última subida, fijaros cómo se ha frenado por debajo de la zona 70. Cuidado. Señal de debilidad. Si ahora rompe el alza, nos puede esperar un movimiento importante. Porque fijaros cómo puede estar haciendo el típico movimiento de taza con asa. Y ahí repuntar. Pero se tiene que confirmar, no sea que estemos haciendo un doble techo. Y en el gráfico diario, que en mi opinión es donde creo que tiene menos importancia el Bitcoin, pues fijaros que también se aprecia muy bien el movimiento lateral. Vamos a ver si tras esa pequeña corrección al llegar a máximos conseguimos volver a repuntar. Vamos con uno de los activos que yo creo que hay que prestarle más atención porque tiene mucha importancia con la inflación y la importancia que le está dando ahora a esa inflación. Decíamos, ha repuntado con mucha fuerza, rompía la primera directriz bajista, pero, vamos a situarlo bien, pero decíamos que, vamos a ponerlo bien, así, pero que no se había mantenido sobre ella. Ya hemos visto una corrección. Y decíamos, se puede mantener la caída quizás hasta que busquemos la media de 70 y la directriz bajista que llevamos viendo desde julio y a partir de ahí volver a repuntar. Pues fijaros que ahí es donde parece que se ha frenado en la sesión del jueves. ¿Qué puede ser esto? Un simple movimiento de corrección para volver a repuntar. Si esto sucede y superamos los máximos que hemos visto, los 81, esto es peligrosísimo. Pero peligrosísimo porque ahí sí que sí estaríamos viendo cómo el precio del petróleo se mantiene durante varias semanas al alza y eso va a hacer que la inflación repunte. Y eso no va a ser positivo. Que ahora vemos que perfora la media 70 y la media 200, maravilloso. Volvemos a este movimiento lateral de aquí. Y ruptura en falso, es decir, podríamos caer aún más. Y ahora el miedo está en que todo el tema de los aranceles, pues que puede hacer que vuelva a subir todas las materias primas de forma importante, ya no solo el petróleo, y claro, pues eso es más gasolina para pensar que la inflación va a repuntar, pero a la vez quieres poner aranceles y a la vez quieres bajar los tipos de interés, pues a mí no me cuadran las cosas, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Y vamos con el siguiente de los activos, que es el oro. Fijaros cómo esta semana se ha acercado de nuevo a la zona de máximos, de hecho lo ha hecho bastante bien. Fijaros cómo caíamos, movimiento lateral, se apoyaba ahí en esa media de 70 sesiones, formábamos un triángulo, rompía el triángulo al alza, decíamos que cuando se rompiese ese alza volveríamos a máximos, ahí estamos, primer toquecito el viernes de la semana pasada, corrección y rompe ahora ese techo. Es muy buena señal, ¿por qué? Porque podría estar haciendo la típica figura también de taza con asa. La taza, aquí el asa y ruptura. Lo que pasa es que la vela que ha dejado el viernes pues ha dejado alguna que otra duda ahora mismo. Pero bueno, de momento tenemos esa ruptura. Si la política que van a llegar los gobiernos va a ser que vamos a poner todos aranceles, que vamos a bajar tipos de interés y que vamos a seguir inyectando dinero en la economía, como ya hemos dicho en los últimos meses, el oro, que no quepa duda, que va a seguir subiendo. O bien una recesión de caballo, que ahí se vende todo porque se necesita dinerito, o el oro seguirá subiendo. Y vamos con el último de los activos, muy importante, el VIX, fijaros, se disparó el lunes, pero la vela que veíamos en el VIX que nos marcaba que se podía acabar relajando. Y fijaros, se acabó relajando. ¿Y eso que provocó? Que viésemos a los índices de nuevo volver a máximos. Pero fijaros cómo se fue a cerrar el gap que había dejado en la sesión del lunes y volvió a repuntar. ¿Dónde cerró? Casualmente en la media de 200 sesiones. Que es donde decíamos que está la clave. Ver el VIX sobre la media de 200 sesiones es muy peligroso porque a partir de ahí los repuntes en el VIX pueden ser importantes y las caídas en la bolsa también. Por lo tanto, mucho cuidado porque vemos que quizás con esa caída que vimos el viernes en los índices y que se convirtió en una subida en el VIX puede provocar de nuevo esta semana bastantes turbulencias, sobre todo a principios de la semana. Y ya visteis lo que pasó la semana pasada. Durante el fin de semana es cuando se ve lo de la IA china, hubo mucho revuelo, que se aranceles, patatín, patatán, el fin de semana y el lunes castañazo, por lo tanto, mucho cuidado. Conclusiones que vamos a sacar de los índices, pues yo veo una diferencia clarísima, porque mientras que en el IBEX 35 y en el DAX parece, por el cierre que hemos visto, que recordad, no recogió la caída de Estados Unidos,
marcaría que quizás podemos ver una corrección, pero en el corto plazo y pequeñita, no muestra señal de debilidad clara. Y de hecho en el medio y largo plazo las velas que ha dejado en semanal y mensual son positivísimas, son muy, pero que muy buenas. Y como os decía, sería sorprendente que no viésemos que como mínimo en el mes de febrero se mantiene en esa zona de máximos que hemos visto este mes. Sería bastante extraño. Pero sin embargo, si nos vamos a Estados Unidos, pues vemos como esas velas semanales y mensuales, aunque no son malas, nos dejan bastantes dudas, pero en los gráficos diarios lo que vimos la sesión del viernes es muy negativo y marca una clara señal de debilidad y marca que podemos seguir viendo caídas. Si esas caídas continúan esta semana, pues puede que a lo mejor esas velas que al final no han sido tan buenas, semanales y mensuales, se conviertan en muy negativas en el mes de febrero. Por lo tanto, pues de nuevo seguimos viendo una descorrelación clara entre Europa y Estados Unidos. Y es que encima, pues parece que la economía europea es la que está peor. Es que lo que estamos viendo en Alemania, yo no sé si se habrá llegado a ver alguna vez, que veamos a Alemania claramente en recesión y veamos al DAX en máximos. No me para de mirar, pero me parece bastante complicado haberlo visto con tanta claridad, porque normalmente vemos la caída en las bolsas, el mercado dice, pero ¿por qué vemos esta caída? Si parece que todo iba bien. Y luego a los meses cuando vemos que estamos en recesión, es que Alemania está marcando en la misma recesión. ¿Qué pasa? Que está mandando muchísimo en el mercado, que hay dinerito, que se sigue inyectando dinero en la economía, que se bajan los tipos de interés, que hay facilidad de crédito, es decir, eso es gasolina para que las bolsas se mantengan al alza. Pero bueno, resto de activos, el Bitcoin, seguimos en movimiento lateral, no todo claro, para nada, que vayamos a ver una ruptura y que no estemos formando un techo. En el petróleo, pues ya os lo he dicho todo. Como el próximo movimiento sea el alza y nos acerquemos a los máximos que veíamos hace un par de semanas, va a ser muy negativo para la inflación. Que vuelva a corregir, maravilloso. ¿Por qué? Porque perderá ese soporte principal y vamos a pensar que se va a situar en una zona de estabilidad donde a la inflación no le va a afectar. Simplemente a lo mejor habrá un piquito en el dato que veamos en enero, pero luego se estabilizará de nuevo. Y el oro, pues de nuevo, si vemos políticas económicas que van a marcar que el dólar se siga devaluando y que encima van a seguir subiendo los precios ahora por los aranceles, pues el oro está frotándose las manos. Y en el VIX, pues cuidado, porque el cierre de la semana, la verdad que fue bastante negativo porque cerramos de nuevo sobre la media 200 y ya sabéis que a partir de la media 200 es cuando podemos ver turbulencias en los mercados. Así que la situación que tenemos ahora mismo en los índices y que deja muchas dudas, sobre todo por el mercado americano. Y bien, por último vamos a ver vuestra sección, la sección donde analizamos todas las acciones que habéis ido pidiendo durante esta semana. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es PharmaMar. Fijaros cómo teníamos un claro movimiento lateral que decíamos mientras no perfore la zona de 70 ni la media móvil de 70 sesiones que estaba por arriba, pues podemos estar tranquilos en ese movimiento lateral. Y fijaros cómo ya desde la semana pasada lo empezaba a hacer de nuevo muy bien y veíamos a comienzos de esta semana la ruptura de ese movimiento lateral. Además, fijaros el movimiento. Vimos la ruptura, volvimos quizás a consolidar esa zona anterior de resistencia, ahora de soporte, y la sesión del viernes fue especialmente alcista, con muchísimo volumen, de nuevo el RSI por encima de zona 70, una vela con un cuerpo amplísimo verde, es decir, esto que nos invita a pensar a que podemos ir manteniéndonos al alza. De hecho, fijaros como en el gráfico semanal se ve como de nuevo la fortaleza es altísima y que estaría abriendo las puertas a buscar los objetivos que veíamos en el año 2021 por encima claramente de esos 100 euros. Por lo tanto, de momento ninguna señal de debilidad que nos haga hacer pensar que vamos a ver una corrección. Además, de nuevo, fijaros cómo ha entrado el volumen. Lo que necesitamos es que si seguimos viendo subidas, siga entrando volumen, como veíamos por aquí, para que no se acabe diluyendo la subida y se convierta en una subida en falso, una ruptura que sea un engaño. Por lo tanto, de momento lo está haciendo muy pero que muy bien. Repsol, pues la verdad que está dejando bastantes dudas en las dos últimas semanas. En principio decíamos que podía ser un movimiento simple de corrección, ¿por qué no? Volver hasta la media 70, consolidarnos sobre ella y volver a repuntar y ver ese impulso más fuerte en el que ya habíamos situado ya en anteriores vídeos esos objetivos por arriba y que cuando analicemos los análisis diarios repasaremos. Pero fijaros cómo en la corrección que hemos visto esta semana, pues hemos perdido la media móvil de 70 sesiones de nuevo y no ha conseguido ver un cierre por encima de la media 70. Y fijaros cómo la media 6 sesiones vuelve a cortar a la baja la media móvil de 70 sesiones. Eso es mala señal. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo vemos cómo el precio del petróleo está afectando muchísimo a la cotización de Repsol. Vimos una caída importante, como acabamos de comentar en el resumen de los índices, y ahora
si conseguimos ver que el petróleo vuelve a repuntar, es cuando podemos ver la subida más espectacular de Repsol para buscar los objetivos por arriba. Pero como veamos que el petróleo sigue reculando y perfora esa zona de soporte que hemos dicho, la cotización de Repsol puede que acabe corrigiendo todo lo ganado y todavía le quede más caída. Por lo tanto, hay que mirar de reojo al petróleo para saber qué acabará pasando con Repsol, o por lo menos esa es mi opinión. Vamos con la siguiente de las acciones, que hemos visto una subida muy fuerte en las últimas semanas tras romper ese movimiento lateral y fijaros, vamos a coger el gráfico semanal, se ve muy bien que hemos vuelto hasta la zona de máximos que teníamos en 2022. Es una zona clarísima de resistencia ahora y no habría que descartar acabar viendo una corrección. De hecho, la vela semanal que ha dejado nos deja alguna que otra duda. Principal soporte, pues la zona 120, 118 aproximadamente. Ahí en ese rango de movimiento, esta zona de aquí es donde podría ir a buscar la cotización, la zona de soporte para volver a ver un impulso. La verdad que no pinta mal, porque fijaros cómo parecía que íbamos a ver una corrección importante, pero la media asistente salió al rescate, volvimos a repuntar y en ese punto quizás, ¿por qué no?, ver una pequeña corrección como decimos, hacer la típica figura de taza con asa y repuntar con mucha fuerza. El problema cuál sería, que no hiciéramos la figura de taza con asa, sino que empezásemos a perder todo lo que hemos ganado en este mes y veamos un doble techo. Por el momento parece que lo está haciendo bastante bien. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Roblox. También lleva una subida impresionante desde el cuarto trimestre del pasado año. Fijaros, ¿tenemos señales de debilidad ahora? Pues no. Sí, es verdad que la sesión del viernes dejó alguna duda, pero mientras no veamos un cierre por debajo de la media móvil de 6 sesiones, no nos va a anticipar una caída mayor. Zonas de soporte, en caso de ver esa corrección, la primera a los 67, la segunda claramente, fijaros por aquí, en los 64, 63, 80 aproximadamente. Pero pueden ser simples caídas para continuar con el impulso e ir formando dientes de sierra. Fijaros cómo el RSI está muy sobrecomprado, esto nos marca clarísimamente fortaleza y que aunque veamos una corrección importante puede ser para seguir manteniéndonos al alza, como veíamos por aquí. Vimos la corrección y conseguimos mantenernos al alza. Siguiente de las acciones, Tilray, parece que no levanta cabeza y que seguimos dando continuidad a la caída. Después de chocarnos contra la media móvil de 70 sesiones, que como ya hemos visto ha actuado como resistencia, pues hemos dado continuidad a la corrección. Y en la última caída, fijaros, se quedó por encima de la zona de 30 en el RSI, pero eso tampoco nos va a anticipar ya que hayamos visto el final de la caída. De hecho, la sesión del viernes fue muy negativa, una vela envolvente bajista, por lo tanto, señal clara de debilidad de que podemos ir corrigiendo. ¿Dónde hay que buscar quizás la señal más positiva? Pues en esta zona de aquí. Si viésemos que se da la vuelta y supera esa zona, que es la que antes actúa como resistencia, como soporte, perdón, y ahora ha actuado como resistencia. A partir de ahí podríamos buscar cerrar el gap que habíamos dejado en el mes de enero. En la zona, fijaros, de los 1.35 aproximadamente. Y la última de las acciones, pues es la tipificación que explota de repente, viene una subida espectacular y si acaba la fiesta ahora, pues ha estabilizado justo antes de ver la subida en ese punto y sobre la media móvil de 200 sesiones y poquito más podemos rascar de ella. Movimientos de indecisión, las últimas velas, es decir, parece que toda esta euforia que había por aquí, pues ahora se ha evaporado y volvemos al punto inicial, que es ese lateral tan largo que llevamos viendo, fijaros, desde finales de 2023, pero con bastantes movimientos al alza. Este tipo de acciones muchas veces son una lotería, porque se moverán por historias, presentaciones de resultados y esas películas. Entonces, saber en qué punto te va a meter una revalorización así, pues en mi opinión me parece muy, pero que muy complicado. Fijaros como por aquí no teníamos ninguna señal de que esto fuera a estallar al alza. Y lo hemos visto, por lo tanto, pues pocas conclusiones podemos sacar en el técnico con estas acciones. Y bien, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. La verdad que menuda semanita que hemos tenido, muchísimas cosas teníamos que comentar, ha pasado absolutamente de todo. Y es que ya lo veníamos diciendo desde las anteriores semanas, que va a ser la tónica, por lo menos es lo que se espera para los próximos meses. ¿Por qué? Pues porque hay mucha incertidumbre ahora mismo y no se sabe qué acaba sucediendo. Si ahora ponen aranceles, no ponen aranceles. Por ejemplo, ahora los aranceles que han puesto a México y a Canadá creo que eran para un mes. Es decir, puede que ahora tengamos la caída, porque sí, van a poner aranceles, luego parece que se nos olvida que han puesto aranceles, puede que vuelva a subir, y cuando se acerque a lo mejor los finales de febrero, pues volverá a haber dudas. Va a haber aranceles, no va a haber aranceles, se van a alargar, no se van a alargar, ahora se los van a poner a Europa, ahora se los van a poner a China, ahora a Taiwán, a lo que le dé la gana a Trump. Entonces, es donde nos vamos a mover. ¿Qué pasa? Que la lectura que se puede hacer por detrás de todo eso es que cuando hay tanta volatilidad en los mercados, muchas veces se aprovecha para ver distribución, porque es que es el momento perfecto. ¿Por qué? Pues porque
cuando se están bombardeando con noticias tanto positivas como negativas, pues esos movimientos tan bruscos se aprovechan para distribuir las acciones que se han comprado cuando veíamos una clara tendencia alcista sin tantísima volatilidad. Por lo tanto, pues parece que es el momento idílico para distribuir todas esas acciones. ¿Se puede mantener mucho tiempo en el tiempo? Pues sí, se puede mantener mucho tiempo esta volatilidad, pero también va a ser complicado que veamos claras tendencias alcistas cuando estamos viendo esta volatilidad. Por lo tanto, no nos queda más remedio que acostumbrarnos a ello y que saber qué es lo que nos espera, y quizás tomar decisiones de inversión ahora pensando en un mes o 2 meses pues puede parecer una locura porque no sabemos lo que puede acabar sucediendo. Ahora ha nacido esa nueva noticia de la inteligencia artificial china y no nos va a abandonar, es algo que no ha sido algo puntual, es decir, ya está ahí y se va a ir mejorando probablemente y saldrán nuevas actualizaciones y cada vez que salgan va a provocar turbulencias. A lo mejor sale una versión que es una chatarra y el mercado se lo toma muy bien y Nvidia te mete una subida del 20%, ¿por qué no? Pero a lo mejor te es una versión que es una auténtica pasada y es mucho mejor que lo que está sacando OpenAI y te mete otra caída del 20% Nvidia. Es que Nvidia está en el punto de mira porque es de las acciones que más se ha comprado, que más ha subido. ¿Por qué? Porque las expectativas estaban altísimas y es lo que decíamos en los anteriores vídeos, es que es un problema de expectativas lo que hay ahora mismo en el mercado. Se pusieron las expectativas por las nubes con Trump y claro, según se van rompiendo esas expectativas, los castañazos son espectaculares. Que se vuelven a poner altas las expectativas porque parece que va a ser favorable lo que dice el mercado, volverá a meter un subidón, pero cuidado porque eso ya sabéis cambia muy rápido. Y el viernes tuvimos el ejemplo más claro. Primero veíamos una subida muy fuerte, volvemos a máximos, la gente se frotaba las manos, que viene aprovechado la caída del lunes para hacer cartera y comprar a precios que no veía desde hace bastante tiempo en algunas acciones como Nvidia y al final pues tururú. Al final de la semana vemos otro castañazo y borra toda la subida. Por lo tanto, no queda más remedio que adaptarnos a los mercados. Hay veces que es maravilloso, compramos, te olvidas, vuelves a los 5 o 6 meses y has ganado un 10, un 15%, un 20% en tu cartera. Maravilloso. Pero ahora, cuidado porque hay muchísima volatilidad y a lo mejor dentro de 5 meses volvemos, lo miramos, hemos perdido un 10%, pero si lo miramos a las 2 semanas siguientes estamos ganando un 5%. Es decir, ese puede ser el movimiento de las bolsas las próximas semanas y meses y a ello nos debemos acostumbrar todos si queremos estar dentro de los mercados. Hay que saber a qué nos enfrentamos. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante este vídeo. Para los que sois miembros del canal ya lo sabéis que nos vamos a ver también en ese vídeo exclusivo para todos vosotros donde voy a comentar un punto clave que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer cartera para pensar a qué nos vamos a enfrentar en el futuro y que es algo que a lo mejor parece que está ahí, pero que si no lo tenemos en cuenta a la hora de invertir y de comprar acciones, pues a lo mejor nos puede jugar una mala pasada. Va a ser yo creo que un punto clave o una pregunta que nos tenemos que hacer siempre antes de invertir o por lo menos en los próximos meses, incluso años. Así que va a ser un vídeo muy interesante para todos los que sois miembros del canal. Y ya con esto me despido. Recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estamos de nuevo ahí al combate con los mercados. Volverá la volatilidad, no queda ninguna duda. Y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.